Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Juan Carlos López, soy infectólogo pediatra del Hospital San Ignacio. El día de hoy nos corresponde a nosotros la reunión del día jueves y queríamos compartir con ustedes un caso que tuvimos en nuestro hospital y que manejamos en conjunto, y parte del diagnóstico nos apoyó tanto el laboratorio como del hospital como el laboratorio de biología molecular de tuberculosis de la Universidad Nacional a cargo de la doctora Marta Murcia. Entonces vamos a hacer la presentación del caso, vamos a tener algunas preguntas en el transcurso del desarrollo del caso. Lo va a presentar la doctora Lina, que es residente de pediatría del segundo año de nuestro hospital, y pues vamos a estar la doctora Yasmín Rodríguez, que también estamos los dos en el Hospital San Ignacio, y yo junto a la doctora Lorita para responder algunas cosas específicas de lo que nosotros encontramos y cómo hacer un recordatorio de lo que corresponde al diagnóstico de tuberculosis, pero ya hablando de este caso clínico en especial. Entonces vamos a iniciar, doctora Lina. Bueno, buenas noches. No, este es solo para la trans. ¿Así me escuchan? ¿Sí? Bueno, es que este es solo para la... Entonces, el tema del día de hoy es BCG diseminada. Lo que vamos a hacer es primero repasar el caso clínico del paciente y posteriormente vamos a hacer una revisión completa, y a medida pues que vamos hablando de los temas vamos a ir, si quieren hacer preguntas, y nosotros también vamos a preguntar para que ustedes opinen y sea más dinámico. Entonces, nuestro paciente se llama David Alexander Gordillo y pues los médicos fuimos todos los tratantes del Hospital Universitario San Ignacio. Nuestro paciente ingresó remitido del Hospital Simón Bolívar con hospitalización de larga estancia. Cuando ingresó, la edad de ingreso fue 5 meses, la madre tenía 26 años, estaba en quinto de primaria, era ama de casa, completamente sana a lo que refería. El padre de 43 años se dedicaba a la agricultura, lo que hacía en la agricultura era cultivar papa, bachiller, sano, no eran consanguíneos, tenían otro hermano de 6 años completamente sano, y por parte del padre, bajo otro matrimonio, tenían otros 3 hijos completamente sanos. Eran procedentes de Chocontá, tenían todos los servicios en su casa, vivían en un área rural con animales, vacas, gallinas, perros, y no tenían roedores, y actualmente donde viven no tienen animales, no cultivan nada y no habían pesticidas. La enfermedad actual con lo que estaba en la remisión era que a los 2 meses presentó unas lesiones blanquecinas en cavidad oral. Después inicias con emesis frecuente, diarrea crónica, y la primera hospitalización le ocurrió a los 2 meses de edad, que duró 1 mes. Lo hospitalizan en el hospital de Chocontá, remiten al hospital de Simón Bolívar, ingresa directamente a la UCP por 5 días, requirió ventilación mecánica, transfusión sanguínea, infección urinaria y bacteremia. Egresó a la casa donde permaneció 15 días con manejo de oxígeno domiciliario. No hay muchos detalles en la remisión, vamos a poner exactamente lo que pusieron, por eso hay algunos datos faltantes. Lo hospitalizan de nuevo a los 3 meses y medio y la siguiente es la fecha de ingreso a nuestra institución. Durante esa hospitalización nos refieren que tuvo 3 episodios de bacteremia con hemocultivos positivos para bacilos gram negativos, 1 positivo para Citrobacter, un urocultivo positivo para E. coli multisensible con una ecografía de una eco de vías urinarias normal y con esquema antibiótico de los cuales solo listaban. No sabemos cuántos días recibió, pero sabemos que recibió primero meropenem, después meropenem vancomicina, con caspofungina y de nuevo otra vez meropenem. No sabemos tampoco ni cuánto recibió ni por cuántos se espaciaron. Finalmente la remisión manda los diagnósticos con una sospecha de panhipopituitarismo, una diarrea crónica, un trastorno hidroelectrolítico, una acidosis tubular, falla de Medero y retardo en el desarrollo psicomotor. Bueno, pues ahí ya digamos que tenemos una información bastante amplia de diferentes eventos que ha tenido este paciente en sus primeros 5 meses de vida. No sé si alguien quiera opinar al respecto de este paciente hasta este momento. Buenas noches. Con los datos que hasta el momento han sido presentados, lo primero que pensaría es en una posible inmunodeficiencia, ¿sí? Es la primera impresión. El hecho de las lesiones orales
la falla en el medro, la diarrea crónica, eso ya hace pensar en que este niño tiene algún componente de inmunodeficiencia que seguramente se buscó posteriormente. El tipo de gérmenes, el esquema antibiótico y antifúngico que recibió para un niño que se supone es sano, uno ya sospecha que puede haber algo más. Entonces lo primero que enfocaría tanto esos diagnósticos de panhipovititarismo, el trastorno hidroelectrolítico, que obviamente merecen un estudio por parte de las especialidades requeridas, endocrino, nefro, pero con ese retardo en el desarrollo y las infecciones graves, porque no a cualquiera se le pone cascomonina, meropen, en banco, todo eso, lo primero es una inmunodeficiencia. Sí. ¿Se conoce estado de vacunación de...? Sí, ya se los voy a decir. Sí, en antecedentes se los digo. Sí, entonces pues básicamente es un paciente que ya llega con francos signos de alarma de inmunodeficiencia, como nos decía el doctor Freddy. Entonces pues básicamente múltiples estancias hospitalarias, largas estancias hospitalarias, ingreso a unidad de cuidados intensivos, requerimiento de esquemas antimicrobianos de amplio espectro, nos debe de una vez ya poner en el escenario de pensar un poco más allá. Entonces, en los antecedentes fue el producto de la segunda gestación de esta madre, una nueva unión, madre no ha tenido pérdidas, un embarazo controlado, VIH negativo, vaginal a las 38 semanas con adaptación neonatal espontánea e inmediata. Tuvo una ictericia neonatal, requirió fototerapia por 2 días y posteriormente tuvo egreso. Llama la atención al interrogatorio que tuvo una caída tardía del cordón umbilical, teniendo en cuenta lo que el doctor ya decía, de todas las inmunodeficiencias. Patológicos referidos en la enfermedad actual y pues nada más que llamar a la atención, transfusiones glóbulos rojos en una ocasión y la vacunación estaba incompleta. Entonces, si lo recordamos, ingresó a los 5 meses de edad a nuestra institución y solo estaba reportado BCG y hepatitis B en el carnet de vacunación en el momento de la revisión. Familiares no genópatas, no abortadores habituales, no muertes tempranas y había sido con pues, lactancia materna exclusiva en la alimentación. Sí, puede decir. ¿Con algún antecedente que quisieran preguntar o algún dato que les gustaría saber adicional? Sí, tenía un desarrollo psicomotor para su edad. No tenía ni siquiera sostén cefálico. Lo único que tenía desarrollado era, no tenía ni siquiera sostén cefálico, entonces no, estaba totalmente retrasado. Sí, más adelante. Y creo que hay una pregunta atrás. ¿No? El RH de la madre y del El RH de los dos. No lo sabemos. Al examen físico de ingreso a nuestra institución ingresa un paciente en regulares condiciones generales con oxígeno por cánula nasal 1 litro por minuto, con un peso de 4.2 kilos. Me voy a desviar a que un momento ya me devuelvo esta diapositiva que voy a mostrarles para un niño de 5 meses, 4.2 en dónde queda, para que viéramos pues la falla en el medro tan exagerada en donde estábamos. Sí, qué pena, acá todos ven. ¿Sí? Pero, Bueno. bueno, ¿De nuevo? Sí. Entonces, nosotros pues nosotros manejamos por percentiles, entonces para nosotros él debería estar, para nuestra población debería estar alrededor de la línea verde, que es el promedio, y cuando ya consideramos que el compromiso es muy grave, pues está por debajo de la última línea, que es el tercer percentil, que es la última línea roja. Entonces él tenía un pues, desfase del peso para su edad muy grande, y pues la falla del medro era muy evidente. Entonces eso era para que se nos llevaran una idea. Pesaba 4.2 kilos, tenía 5 meses, tenía una frecuencia cardíaca de 154, frecuencia respiratoria de 38, estaba caquéctico y ingresó con una sonda nasogástrica. Al examen físico, los ruidos cardíacos están sin soplos, los respiratorios con un murmullo vesicular conservado, roncos en bases, un abdomen distendido, blando, con una hepatomegalia que era dura de la palpación, una región perianal normal, un rosario costal como signo de desnutrición severa que tenía el niño, una piel con serodermia generalizada y no tenía sostén cefálico. Entonces, ese es el para todos, ese es el primer signo que adquiere
de fuerza muscular, y si no tiene ese, pues no se va a desarrollar la fuerza en cuello, no va a poder después gatear y después no va a poder caminar. Entonces, si no tiene sostén cefálico, está totalmente retrasado por un niño de 5 meses. Entonces, para hacer el inicio de tratamientos, nosotros tuvimos en cuenta ciertas cosas. Entonces, lo primero, había tenido hospitalizaciones múltiples y prolongadas. Lo segundo, había tenido usos de dispositivos de invasión, había tenido catéteres centrales, tenía un antecedente de infección fúngica previa con uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿qué teníamos que considerar? Muchos gérmenes nosocomiales y una búsqueda de infección fúngica invasora. No la íbamos a tratar, pero sí la debíamos buscar y la teníamos que tener en cuenta. Por lo que iniciamos con cefepime en el momento que llegó el paciente. Hicimos un rastreo de hongos con galactoma nano, ecocardiograma, valoración de fondo de ojo y una ecografía abdominal. Entonces, los diagnósticos al ingreso, sé que esta diapositiva quedaba muy cargada, pero para que supiéramos que teníamos demasiados puntos en un paciente. Y pues, para centrarlo, no se los voy a leer todos, pero el más importante fue lo que dijo el doctor, y es la sospecha de una inmunodeficiencia primaria. Era lo que no se nos podía pasar y lo que probablemente estaba complicando al paciente. Pero digamos que esa anterior dispositiva tiene cosas que son muy importantes. Pues la primera es que partimos de la posibilidad de un huésped inmunodeficiente que nos explique su mala evolución en las otras instituciones y con las patologías previas, y cuáles teníamos que tener muy en cuenta: que se seguía con un síndrome febril que ya era pues prolongado. Segundo, en ese momento pues tenía una neumonía basal asociada al cuidado de la salud, había recibido también transfusiones, y eso nos lo pone en el riesgo, siendo un probable inmunodeficiente de enfermedades asociadas a las transfusiones, como por ejemplo enfermedad diseminada por citomegalovirus. Ya teníamos la historia de lesiones sugestivas de micosis a los 2 meses y de haber requerido antifúngicos de amplio espectro como la caspofungina en otra hospitalización. Luego también estábamos en el escenario del riesgo de enfermedad fúngica invasora y las múltiples bacterias. Entonces era un paciente con el que debíamos empezar, a diferencia de un huésped previamente sano, teniendo todas estas consideraciones. Bajo estas consideraciones se hicieron los estudios respectivos de inmunodeficiencia, pues que se los presentamos en esta diapositiva. Entonces, primero acá, en el estudio de inmunoglobulinas, vemos que tiene un déficit de todas ellas, sobre todo marcado IgM y IgG, que nos llamaban la atención. C4 y C3, el complemento, estaban dentro de límites normales para la edad. CH50 estaba menor de 270, pero era normal y esperado. Evaluamos los anticuerpos que debía tener para él, pues anticuerpos de hepatitis B, que como recordamos, él tenía pues una vacuna, que no eran todas completas, pero no tenía ningún anticuerpo registrado, antígeno para hepatitis B no reactivo y anticuerpos para hepatitis C, que tampoco esperamos, pues no reactivos. En la citometría de los linfocitos totales tenía 3.906, de los linfocitos B con marcadores 19, 20 y 45, era 0,67%, cuando estos son los valores de referencia para su edad, estaban muy disminuidos. CD4 y CD8 con 37%, valores acá con 712, o sea, pareciera cerca, pero igual están muy disminuidas, están mucho menos de lo que uno espera. CD8 también sí estaban normales, y el CD3 en su conteo total también estaban disminuidos para la edad. Las NK totalmente disminuidas. La carga viral para VIH, que es algo muy importante que nosotros debemos evaluar, negativo, citomegalovirus, la carga negativa, y el Epstein-Barr negativo. Bueno, pues nosotros en ese escenario y con todo lo que teníamos de las características del niño, estábamos dirigidos como a que hubiera una inmunodeficiencia de tipo celular. Después, cuando en la evolución, pues ya vinieron los cambios adicionales que vamos a realizar. Nosotros, pues como en pediatría, somos como los primeros que nos enfrentamos a las inmunodeficiencias primarias. Igual hay algunos tipos de inmunodeficiencias primarias, como la común variable, que es probable que los médicos de adultos puedan verlas y que hubieran estado poco sintomáticos en la etapa de la infancia. Cuando nosotros revisamos inmunodeficiencias primarias, entonces preguntamos varias cosas, dentro de las que preguntamos es de los antecedentes de la mamá, datos de consanguinidad, el tiempo de caída del cordón, que en este niño estaba retrasado y está relacionado con defectos de la fagocitosis, el retardo de la caída del cordón, y nosotros lo hablamos como retardo cuando tiene más de 8 días, que debe ser en la primera semana que se debe caer. Entonces nosotros ahí, cuando hacemos el estudio de la inmunidad,
evaluamos niveles de anticuerpos. Dentro de esos niveles de anticuerpos evaluamos las inmunoglobulinas A, E, G, M, y dentro de esas inmunoglobulinas, pues en este niño lo que encontramos era que tenía la IgA disminuida. Para nosotros, para decir que tiene la primera inmunodeficiencia, la más frecuente, es el déficit específico de la IgA, que es como la más frecuente, pero no tiene este comportamiento tan grave y se caracteriza por infecciones faringias y sinusales que son pues autolimitadas y que eventualmente no son muy sintomáticas y se pueden asociar a enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, por lo cual debe revisarlo el reumatólogo. Los valores de nuestro hospital de IgA, nuestro rango da por debajo de 40, pero no nos dice qué tan por debajo de 40 está, porque para hablar de déficit de IgA en pediatría tiene que estar por debajo de 5. Entonces, como no tenemos esa cuantificación, solo sabemos que es por debajo de 40, pero 40 puede ser normal. En cambio, la IgG, al valorar la IgG, el valor está muy disminuido y para la edad se considera que requiere reposición con niveles de IgG por debajo de 400. Lo otro que revisamos, aparte de las inmunoglobulinas, es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Hay algunos síndromes que se caracterizan como el síndrome hiper-IgM, que hay un aumento exagerado de la IgM y se relaciona con inmunodeficiencias primarias también, y tiene pues unos datos genéticos específicos para el diagnóstico de mutaciones específicas como el hiper-IgD también. Después vamos a revisar las poblaciones de linfocitos y realizamos las poblaciones de linfocitos T, que son las que están relacionadas con la inmunidad celular y la maduración de los linfocitos B, y ahí revisamos los CD3, CD4 y los CD8, y luego revisamos los linfocitos B, que corresponden a los CD19 y CD20, que son aquellos que están relacionados con la producción específica de anticuerpos. Entonces aquí veíamos que tenía la población de las células que producen los anticuerpos muy disminuida, la cantidad de anticuerpos muy disminuida por la producción de inmunoglobulina G, y lo otro que revisamos son las células natural killer, que son las CD16 y CD56. Y también evaluamos producción de anticuerpos específicos contra ciertos antígenos para ver cómo está la respuesta inmune en relación con exposición a vacunas, aunque en este caso con una sola dosis de hepatitis B, y en este huésped pues probablemente eso es lo que yo pudiera encontrar, pero habitualmente en pediatría no espero que sea eso, sino espero encontrar unos niveles más altos. Y según esto evaluamos algunas veces el complemento dependiendo si sospechamos alguna enfermedad específica con déficit de complemento, y ahí ya hacemos más estudios más específicos donde todo lo anterior no hayamos encontrado algo y tengamos una clínica muy sugerente. Listo, entonces pues el doctor ya nos hizo la revisión que iba en esta parte, pero entonces nosotros concluimos que tenía una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces esta inmunodeficiencia engloba un grupo de inmunodeficiencias primarias que usualmente son monogénicas, son poco frecuentes, y lo que las caracteriza es la falta de linfocitos T periféricos funcionales que provoca infecciones respiratorias graves, que es lo que tenía nuestro paciente, de aparición temprana y retraso en el crecimiento. Se clasificaban antes de acuerdo al fenotipo inmunológico, con ausencia de células T, pero presencia de células B, o pues como veían todas las posibles combinaciones aquí que están, si tenían B o no tenían B, siempre no tienen T, y además si tenían NK o no tenían NK. Esa era la clasificación, pero ahora se han dado cuenta en todos los estudios genéticos, que ya les voy a mostrar cómo se clasificaban. Nuestro paciente, acá están todas las clasificaciones según los genes, ahora se clasifican según la genotipificación. Entonces los grupos más grandes, pues para hacerles un resumen de la tabla, son 5 subgrupos que es del funcionamiento, porque lo que se dieron cuenta es que a veces el conteo estaba bien, pero su funcionamiento no era adecuado. Entonces la sospecha estaba, hacían el conteo estaba bien, pero cuando procesaban los genes se daban cuenta que también había déficit. Entonces estos son los 5 subgrupos, que es el señalamiento por citoquinas, presentación de antígenos, recombinación de los segmentos de unión, variables y diversidad de los receptores T y genes de la inmunoglobulina, señalamiento de los receptores de la célula T y funciones celulares básicas. Entonces según lo que estuviera dañado, ahora se clasifican así. Esta es la nueva clasificación. Entonces siguiendo con nuestro paciente, él tuvo un deterioro del patrón respiratorio, por lo que tuvimos que trasladarlo a la UCI-P. Tuvo una distensión abdominal severa con fiebre, y por la edad del paciente y todo el retraso se sospechó una enterocolitis del lactante. Con eso se empezó cubrimiento con piperacilina tazobactam, con lo que mejoró significativamente, y lo trasladamos a la unidad de alta dependencia pediátrica. Tomamos un TAC de
tórax porque llamaba la atención su constante decaimiento en la parte respiratoria, donde encontramos bronquiectasias y consolidaciones multilobares y reinicia con fiebre y lesiones en piel en nódulos y adenopatías. Más adelante ya les voy a mostrar, porque estos son, no sé si ven desde allá, pero ya se los voy a mostrar más grandes, las lesiones en piel que aparecen acá, que aparecen acá. Aparecen de un día para otro. Esas lesiones aparecen de un día para otro, o sea, él llega, se le hace el abordaje y el manejo para una neumonía, luego hace el cuadro abdominal cuando es trasladado nuevamente a la unidad de cuidado intensivo, pero incluso supera el cuadro abdominal y es trasladado a nuestra unidad de alta dependencia, que es más o menos una unidad de cuidado intermedio. Allí se continúa el abordaje multidisciplinario y estando ya en un proceso en el que en principio veníamos superando el evento abdominal, reaparece la fiebre y los nódulos que vemos en la fotografía de la derecha, pero eso es en cuestión de horas, es decir, lo vemos específicamente fue un día jueves y el viernes aparece con todas las grandes lesiones tanto en la pared torácica como en la pared abdominal, siendo unas lesiones nodulares que realmente pues, son, como lo podemos ver, de gran tamaño, asociado a los cambios en el sitio de la cicatriz de la vacuna. Entonces iniciamos cubrimiento con anfotericina B, vancomicina y meropenem. Bueno, entonces, pues acá igual nosotros de ahí tenemos que hacer como un trabajo diagnóstico y evaluarlas por la lista de posibilidades de lesiones nodulares subcutáneas. No sé si alguien quisiera intervenir o qué se le ocurriría que debería uno revisar o buscar, o dentro de la lista de los posibles diagnósticos, qué cosas yo podría incluir. Buenas noches. Dentro de las lesiones subcutáneas en los pacientes inmunosuprimidos, tengo entendido que, pues, y bueno, más con el paciente que tiene su antecedente de la infección fúngica, tenemos que mirar si hay infección fúngica diseminada con compromiso cutáneo como el órgano blanco secundario, pues, de la infección. Tuberculosis también, pues pensaría en biopsiar las lesiones a ver si hay presencia de paniculitis, que usualmente es un hallazgo muy disidente de infecciones por tuberculosis o por hongos diseminados que tienen como la piel. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Pues realmente pues a mí también me gustaría ver como más las características de esas lesiones, si eran calientes, altos, si eran fríos, porque digamos eso también va orientando más el diagnóstico, pensando precisamente en si eso era un absceso, si era una paniculitis, lo que fuera, pensando entonces ahí en tuberculosis, nocardia, cualquier otra actinomitis que incluso también se podría ver en pacientes inmunocomprometidos y que también cursan de hecho con un compromiso, podrían cursar tanto con esas lesiones cutáneas como con el compromiso pulmonar, que se ve también en esos organismos en común, y también incluso podría afectar el sistema nervioso central, que es el panicopituitarismo del paciente. Sí, más que todo organismos intracelulares en ese caso, aunque también sí podría tener algo piógeno diseminado, entonces bueno, es más como mirar las características de la lesión en sí, para ver qué es lo que se buscaría en ese caso. Pues, las lesiones no eran eritematosas, eran nodulares, eran subcutáneas, no dolorosas y no tenían calor ni rubor al tacto. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues nosotros pensamos más o menos como en el mismo orden que propusieron, buscar lo más frecuente que produzca lesiones nodulares en pacientes inmunocomprometidos son las infecciones por hongos. Entonces ahí vienen varias clases de hongos que nosotros pues tenemos incluidos. Está el Fusarium, que es el que más da lesiones en piel, pero habitualmente, bueno, la Candida primero que todo, que da lesiones nodulares también, o puede darle unas lesiones papulares rojas. Luego sigue el Fusarium, que también da lesiones en piel. Las Aspergillus también puede dar lesiones en piel. Nocardia es parte de las bacterias que están con nosotros en pacientes inmunocomprometidos que pueden tener lesiones en piel. También es muy importante lo de revisar a distancia si hay otro compromiso, porque el primario puede venir de otro lado y la piel simplemente es un órgano que ha manifestado algo que viene de otro sitio. Entonces las imágenes son súper importantes: sistema nervioso central, tórax, abdomen,
y pues lo primero que uno tiene ahí en mente es ir a biopsiar esa lesión y hacerle estudios específicos a esa lesión para el diagnóstico diferencial. Doctor, digamos que por ser el paciente procedente del área rural, digamos alguna enfermedad asociada al contacto con animales que él tenía, o no sé, como miasis o algún tipo de enfermedad del área donde él estaba. Pues habitualmente nosotros en bebés lactantes no lo buscamos tanto porque no están tan en contacto con los animales, pero sí podemos tener casos. Miasis no la veríamos como tan compromiso tan generalizado y con tantas lesiones, sino serían más unas lesiones como únicas y tendrían como un lugar por donde uno ve que tiene una secreción activa y un drenaje por donde estaría el parásito, pero pues en él no lo tendríamos así. Y de zoonosis, que es por el contacto con animales, el criptococo podría ser parte de los hongos que podría producir esas lesiones. Histoplasma pues no produce tantas lesiones en piel, pero también podría ser, y está más relacionado con el contacto pues, con murciélagos, pero pues por lo que es un bebé, pues esa exposición ambiental no era tanta como para buscar estas cosas, pero igual estaban dentro del diagnóstico diferencial. Traemos las imágenes más de cerca para que vieran los nódulos específicamente que estaban, los cambios en el sitio de la cicatriz, que fue lo que nos llamó la atención. Hay algo que es para recordar, es que en nuestro país, a veces uno le pregunta hasta a los niños pediatras, a veces a uno se le olvida, ¿dónde voy a buscar la cicatriz de la vacuna de la BCG? Entonces, en nuestro país, en forma rutinaria, la vacuna de la BCG se coloca en el hombro izquierdo. Entonces, cuando voy a ir a revisar, que es universal en nuestro país, pues todavía es parte de los endémicos de tuberculosis y pues tiene indicación dentro del PAI. Entonces, cuando voy a buscar dónde está la cicatriz de la BCG, debo ir al hombro izquierdo para verla. Ahí no se veía tanto que era el hombro izquierdo, pero es el hombro izquierdo del bebé, y cuando fue a revisarse, pues para los 6 meses, tenía pues una evolución que no era como la habitual que nosotros estamos acostumbrados a ver de la cicatrización normal, porque esta vacuna es intradérmica y debe producir una lesión que va a supurar y con un granuloma, y esto después va a curar. Hay algunas lesiones que pueden ser asociadas, que se pueden presentar, pues que ya las veremos más adelante. Listo, esta parte ya la revisamos. Entonces, efectivamente biopsiamos al paciente, hicimos unas biopsias del nódulo en piel que salieron hasta junio, donde el nódulo de piel abdominal KOH negativo, Gram sin gérmenes, Sil-Nielsen 3 cruces positivo. Nódulo de piel de tórax Gram KOH negativo, Sil-Nielsen positivo. Se procesó una PCR para micobacterias. Tuberculosis y no tuberculosis negativa, y una PCR para bovis positiva, que estas son las... Acá pues hay algo que pues primero llamar al cirujano para que le haga la biopsia de la piel y tome una muestra significativa del nódulo. Tuvimos que hacer estudios adicionales tanto en cultivos en sangre como en médula ósea para buscar la micobacteria tuberculosa o para buscar algún otro tipo de germen que estuviera relacionado con esto. Algo muy llamativo que decía el cirujano fue que cuando él fue a retirar esas lesiones nodulares, esas lesiones tenían un contenido líquido y prácticamente esas lesiones como que se le deshacían al sacarlas y salía todo el contenido que tenían. Y él lo que hizo fue, cuando vio ese contenido, tomó una placa, una lámina, y en esa lámina la mandó así en fresco, y en el laboratorio pues hicieron tinciones de esas láminas. Otra cosa que esto pues aquí ya está todo reunido de lo que hicimos, aparte de los estudios de microbiología normal. Nosotros tenemos una prueba rápida que es una inmunocromatografía, que es la que está señalando la doctora, que la hacemos, que nos la va a explicar ahorita. Esta prueba es una prueba rápida de inmunocromatografía, como lo dijo el doctor. Es específica para detectar complejo micobacterio en tuberculosis. Esta fue hecha a partir de el crecimiento en cultivo en medio líquido de las muestras de biopsia que se habían sembrado previamente. Creo que ahorita más adelante vemos lo que tiene que ver con los cultivos y la coloración de Sil-Nielsen, pero
El cultivo positivo resulta más o menos al 6º día de haber sido sembrado. La facilidad que tiene esta técnica de cultivo en medio líquido y la utilización de estas placas es permitir darles un resultado en términos de minutos una vez ha sido detectado por el equipo automatizado el cultivo positivo. Simplemente tiene anticuerpos específicos contra proteínas del complejo Mycobacterium tuberculosis que son detectados desde la muestra cuando se pone a migrar en él. Como ya lo mencionó el doctor, para este paciente se tomaron varias muestras. Digamos que la primera sospecha que da el laboratorio hacia el servicio de infectología acerca de la infección producida por bacilos ácido alcohol resistentes tiene que ver con esa primera coloración de Nielsen que se realiza y que fue tomada por impronta por el médico cirujano. Las biopsias que llegaron en compañía de lo que se definió de esa primera muestra como una secreción fueron también portadas, ¿sí?, con bisturí para hacer las tinciones de Grant y posteriormente confirmar que en esas biopsias también se encontraban bacilos ácido alcohol resistentes cuantificados o semicuantificados como 3 cruces para las 3 láminas realizadas. Ustedes ven acá, esto es la coloración o la impronta hecha a partir de las biopsias maceradas o cortadas. Todas las zonas rojas, pues la foto no es tan buena, pero si la pudiéramos ver de una manera mejor, todo esto son bacilos, es decir, palitos rojos coloreados con el contraste que es el azul de metileno en esta cantidad que corresponde a un solo campo microscópico. Esta gráfica simplemente para recordarles pues lo que es el fundamento de la coloración de Nielsen, ¿verdad? Que lo que se lleva a cabo es una reacción química entre los componentes de la pared de la micobacteria con el colorante que es la fuchsina fenicada. Ustedes saben que en esta coloración uno hace un calentamiento de esas placas con el colorante para hacer que los ácidos grasos de alguna manera se disgreguen y permitan la penetración del colorante en esa pared. Cuando la lámina es enfriada, se agrega una solución de colorante que es un alcohol fuerte que pues no va a poder penetrar en esa capa de ácidos grasos y ácidos micólicos y ese complejo que ya se formó pues no va a poder ser decolorado, y al hacer la coloración de contraste o agregar el colorante de contraste que es el azul de metileno, pues vamos a poder observar claramente la presencia de las bacterias como esos palitos rojos, y el contraste pues simplemente nos permitirá verlo mejor. Como les decía, nosotros utilizamos como metodología para el cultivo de micobacterias el medio líquido. Ustedes saben que con respecto al medio sólido, esta tecnología ofrece ciertas ventajas que tienen que ver con la detección de una manera más rápida del crecimiento de la micobacteria. ¿Esto gracias a qué? A que este medio líquido, que es un caldo Middelbrück, tiene como suplemento estas sustancias que son ácidos oleicos, albúmina, destrosa, para permitir la nutrición como tal de la micobacteria, la catalasa, una enzima para que les ayude a degradar componentes que pues le hace daño a la micobacteria, y este polioetileno estereato que es súper importante para el crecimiento. Además, esta metodología requiere de una combinación de antibióticos como son la polymyxina, la anfotericina B, el ácido nalíxico, el trimethoprim y la aslocilina, con el fin de evitar el crecimiento de flora acompañante o bacterias que no deseamos en este medio de cultivo. Al cabo de, como les decía, 6 días, esto fue lo que obtuvimos en el crecimiento de las muestras que sembramos o inoculamos. En medio líquido las colonias se van a ver confluentes, son masas que no se deshacen al agitar el tubo,
Y obviamente, como el gol estándar sigue siendo el cultivo en medio sólido, pues cada vez que se siembra en esta metodología también debe ir acompañada de la siembra, en este caso en lobo Stengensen, y esta foto corresponde al cultivo del paciente. Esto es en las muestras de biopsia. Aquí observan la colonia cada vez más grande, donde se van a observar las características típicas de estas colonias, que son que sean rugosas, elevadas, no se deshacen con facilidad, pueden tener tonalidades que varían del blanco hacia un amarillo. Este paciente aparte tuvo también cultivos de aspirado gástrico. Los 3 que se le ordenaron fueron cultivados y los 3 tuvieron crecimiento de la micobacteria. Obviamente, solamente lo que fueron los aspirados gástricos tienen cuantificación en 4 escala para darle una idea de la cantidad de micobacterias que crecieron, correspondiente a 3 cruces, mientras que al obtener el aislamiento de este medio líquido, pues acá sí no podemos hacer cuantificación como se hace cuando uno hace medio sólido. Bueno, entonces, pues para tener los cultivos, vimos que ya nos explicaron que el tiempo de positividad de los medios fue muy rápido. Vimos una placa que tomó de impresión el cirujano, donde estaba súper llena de bacilos, que es algo que nosotros pues no estamos acostumbrados a ver en tuberculosis, sola tuberculosis. Y lo otro, habíamos hecho unos test rápidos, donde habíamos visto que aquí en este test que está directamente el cultivo, porque no sabemos, acá se inocula la muestra, acá tenemos el control positivo y acá tenemos pues la muestra, y al introducir aquí la muestra pues viaja por esta película y acá pues fija los antígenos. Y una forma como de nosotros poder tener rápidamente información para iniciar un tratamiento específico es biología molecular. Nosotros en el hospital tenemos disponible el GeneXpert, que el GeneXpert nos puede dar se lo podemos hacer directamente de las muestras que es una PCR para Mycobacterium en tuberculosis, y también tiene la posibilidad de decirnos la resistencia a la rifampicina dentro de esa misma muestra, que son pues lo que nos explican acá. Entonces, cuando hicimos tanto esas pruebas, nos dijeron que era una micobacteria, que era Mycobacterium en tuberculosis. Ustedes con esta información, antes de que pasemos a la biología molecular, nosotros pues tenemos que tomar decisiones e iniciar los tratamientos antes, porque era un niño que estaba grave en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué consideraciones tendrían a la hora de indicar el esquema, o qué esquema indicarían ustedes? Quería hacer una pregunta antes, ¿en qué momento tuvieron el reporte de las inmunoglobulinas y de la citometría de flujo? Es decir, cuando ya tienen ese reporte, hacen el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa y después se hace el de BCG diseminada, porque es decir, ya con ese diagnóstico o con esa impresión diagnóstica de una inmunodeficiencia combinada severa, pues se hubiera iniciado algún tratamiento mientras seguimos estudiando qué pasa con esos nódulos, o en qué momento se llegó a ese diagnóstico. Lo que sucede es que pues uno viene y lo ve todo así, ¡chan!, salió todo de una, pero no, en realidad la vida real no es así. Entonces el niño llegó, tomó las inmunoglobulinas, les hicimos los linfocitos, el laboratorio de la citometría de flujo reportó más rápido las inmunoglobulinas, entonces nosotros teníamos toda esa información antes de que aparecieran los nódulos, ¿sí? Cuando ya entraron los nódulos, vino el TAC, entonces ya entramos, aquí está pasando algo raro. Lo primero es un hongo que no está como lo mencionaron, y hicimos la búsqueda. Después, ya cuando programaron la cirugía, porque no es fácil que uno coordine el cirujano, la quiero ya hoy, no, sino que pues hasta que lo programen y lo hagan, entonces toma un tiempo. Entonces todo arrancó cuando tuvimos las tinciones, que esas sí fueron el mismo día, donde nos dijeron aquí hay un ZN positivo. Entonces ahí tú empiezas, bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales o qué cosas pueden dar un ZN positivo? Se me olvidaba mencionarles que
Obviamente en la coloración de ese Nielsen lo único que les puede uno indicar es que la bacteria es ácido alcohol resistente, presencia o ausencia de esa ácido alcohol resistencia. Pero de ahí en adelante es necesario esperar esas otras pruebas para poder definir la especie. Cuando nosotros obtenemos el cultivo en medio líquido, el equipo indica que hay un crecimiento de un microorganismo, se debe hacer una coloración de 100 Nielsen a ese cultivo. Esa coloración le va a decir exactamente lo mismo que le dijimos al principio. Es un bacilo ácido alcohol resistente, pero más allá no. Digamos que en ese momento teníamos la ventaja de tener la inmunocromatografía, que con esa se le definió por lo menos que sí era del complejo Mycobacterium en tuberculosis y ya le da una indicación más precisa a infectología sobre por lo menos descartar micobacterias atípicas. La identificación del cultivo, ustedes saben que demora más. Nosotros utilizamos un servicio de referencia que nos proporciona resultados más o menos de 10 a 14 días. Esa fue la confirmación realmente del complejo Mycobacterium en tuberculosis. Y ya por la sospecha que manejaba infectología, pues se requiere de otro tipo de tecnología que vamos a ver ahorita más adelante. Algo que es muy importante es que pues realmente ya llevaba varios días de hospitalización cuando hace la aparición de los nódulos, pero independientemente de eso es un paciente para el cual el principal diagnóstico era la sospecha de inmunodeficiencia. Digamos que a veces los estudios de inmunodeficiencia pueden ser demorados, entonces digamos que el mensaje es que aquí ya los teníamos, pero si yo ya he hecho ese ejercicio y estamos pensando en un huésped inmunodeficiente, debemos dar por hecho que lo es para la toma de decisiones en el estado crítico de ese momento del paciente. Y en el mismo momento posterior pues a la realización de la intervención quirúrgica para la toma de biopsias, si tenemos una laminilla que es positiva, como ya nos lo mostraron 3 cruces, pues tenemos que considerar realmente todo el espectro de microorganismos que nos puedan dar esa atención positiva. Y era como la pregunta también que hacía Juan Carlos, y es, entonces, pensaríamos en tratar, por ejemplo, ¿qué en ese momento? Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero, para este momento en el que tenemos los resultados de esta biopsia, ¿qué tratamiento tenía el niño? Es que perdí fechas. Ya. Bueno, es que fue un poco rápido. Bueno, estas son las biopsias de piel, ¿sí? Igual para que el patólogo te dé un reporte de las biopsias de piel, le toma unos días porque tienen que fijarle parafina, no sé qué, entonces eso toma como unas 2 o 3 semanas, ¿sí? Entonces esta información, estas fotografías son de las biopsias de piel, donde lo que veían era que estaba supremamente lleno de bacilos ZN positivos, ¿sí? De bacilos ácido alcohol resistentes. Pero nosotros con lo que estábamos trabajando desde el principio fue con esta placa que fue la impresión que tomó el cirujano. Entonces aquí es donde nosotros quedamos, un niño con unas lesiones nodulares en piel con un ZN positivo, al cual hicimos unos estudios adicionales. Y es que para eso también tengo otra pregunta. Es que quería saber cómo fue, pues eso ya sería como por parte del cirujano, pero pues quería saber, digamos, cómo fue el procesamiento de la muestra de las tomas de la piel, porque listo, o sea, el niño tenía pues su clínica de inmunodeficiencia, sus resultados, esto, pero quería saber si de pronto en el procesamiento de la muestra se hizo algo más, porque pues también se estaba haciendo el estudio de la infección por hongos, ¿no? Entonces, ¿se le tomó todo? Sí, digamos. ¿Se le tomaron 1000 muestras ese día? A lo que voy es que cuando le tomaron las muestras de todos los lugares que las tomaron, ¿será que las mandaron al laboratorio únicamente, digamos, en formol o también las mandaron en solución salina? No, en fresco y en formol. Nosotros lo que hacemos es, entonces te toca repartir laboratorio de microbiología, laboratorio de biología molecular y tinciones, ¿sí? Y patología. Entonces, las de microbiología van en un frasco estéril tapa ancha o solución salina estéril si así no lo piden. Las de biología molecular pues deben ir sin nada porque cualquier cosa pueden ir a PCR, entonces van también en un frasco estéril. Y las de patología van en formol.
Entonces, pues nosotros hicimos todo eso y obviamente no, pues, no fue lo único que se hizo, sino se hizo tinciones para Gram, KOH, cultivos para hongos, micobacterias, gérmenes comunes, y de biología molecular se hicieron las PCRs para micobacteria en tuberculosis y no tuberculosis, ¿sí? Más las tinciones de patología. Mira, ¿ibas a preguntar algo? Buenas noches. Más que todo para la doctora quería preguntarle si dentro de su protocolo tiene siempre, independiente que sea este tipo de muestra, que pues era muy especial, para todas las muestras ustedes adicional al Ogawa o al Lewis, ustedes montan Mildred Loop, siempre lo hacen para todas las muestras que se esté sospechando de cualquier micobacteria. Sí, toda orden que se recibe en el laboratorio para cultivo de micobacterias, la metodología estandarizada es la de medio líquido. La tecnología o la metodología como tal se tiene que acompañar del cultivo en low stringency, que es el medio sólido. Digamos que es la tecnología que se eligió por ser la más rápida en proporcionarnos tiempo de oportunidad. Entonces, no importa si la muestra es un esputo, si la muestra es un líquido corporal, si la muestra es una secreción, todas van a este tipo de cultivo. Hago la aclaración. Médula ósea y sangre, obviamente no, porque pues no está indicada en esta técnica por el fabricante, ¿no? Entonces, pero la metodología ya es utilización de hemocultivos específicos para eso, pero en sí, ustedes saben que el crecimiento de las bacterias en medio líquido es mucho más fácil y mucho más rápido. De pronto contestándonos, el doctor quería saber a qué antibióticos tenía el paciente al momento de la cirugía. Ok, entonces eso está basado en estado positivo. En que nosotros cubrimos, pues la idea era dialogar qué antibiótico, pues qué tratamiento proponían, pero nosotros propusimos amphotericina B, vancomicina B, y además pusimos los 4 tuberculosos y claritromicina, dado que no habíamos determinado cuál de todos los gérmenes, y ante un paciente inmunodeficiente en UCI preferíamos cubrir todas las cosas mientras esperamos todo esto. Era un procesamiento muy grande, entonces ese fue el cubrimiento. Cuando los llevamos a cirugía tenían todo el cubrimiento, tanto ante los cambios de la cicatriz preferimos usar antituberculosos con atípicas, con claritromicina, amphotericina B, vancomicina y meropenem. El esquema para nosotros es tetraconjugado, que incluiría rifampicina, piracinamida, etambutol y isoniazida. Y aparte de eso, pues no teníamos claridad si correspondía a una micobacteria típica o una micobacteria tuberculosa, entonces agregamos la claritromicina que iba con el etambutol para darle todo el tratamiento completo, aparte que ya teníamos el tratamiento antifúngico montado y antimicrobiano también. Esto, para no extendernos mucho, estos fueron otros estudios que también salieron positivos en el paciente. Tuvo una precultivo positivo para Klebsiella pneumoniae, una candida albicans con colonización, un FilmArray respiratorio que le hicimos con metapneumovirus y para influenza 3. Después en el FilmArray para sepsis se detecta candida parasilosis con una enfermedad invasiva fúngica. Este es la inmunocromatografía que ya explicó el doctor y la doctora, que salió positivo, el galactomanano negativo, las lesiones, el PCR con histoplasma negativo y los rastreos para hongos negativos, y con eso ya nos pudimos centrar en solo dejar los antituberculosos que necesitaba el paciente. Posteriormente, pues necesitamos hacer un estudio molecular y específico para guiar nuestra terapia adecuadamente a nuestros pacientes, por lo que hicimos una PCR para Mycobacterium tuberculoso. Este es en médula ósea, porque se le hizo muchos estudios al paciente. En este momento fue negativo esta muestra, pero esta muestra de Mycobacterium tuberculosis de control sí fue positiva para Mycobacterias del complejo tuberculoso. Esta muestra, que también es PCR, para Mycobacterium tuberculosis fue positiva para Mycobacterias del complejo tuberculoso. Y finalmente, que esto es lo más importante que ya nos va a explicar la doctora, fue positivo para Mycobacterium bovis BCG. Entonces acabamos de hacer una revisión. Ya,
la doctora Murcia nos va a explicar nosotros ya teníamos como las pruebas de biología molecular, se hicieron en médula ósea y en las lesiones abdominales de los nódulos en piel, y se hicieron para micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, y acá solamente tenemos información de que era el complejo Mycobacterium tuberculosis, al que hace parte el bovis y el tuberculosis, y necesitamos saber si correspondía a bovis o no para pues ajustar nuestro tratamiento. Bueno, buenas noches. Para recordarles que hay 11 miembros del complejo tuberculosis, y lo ideal fuera que siempre los identificáramos. Desde el punto de vista epidemiológico, supremamente importante. Desafortunadamente, llegamos hasta complejo tuberculosis y ahí nos quedamos. Esta técnica que hicimos nosotros en la Universidad Nacional se llama el S-Polygotyping. Es una técnica que se usa también para tipificar a tuberculosis, y se basa en una PCR que amplifica esta región que se conoce como el locus DR del cromosoma de la bacteria. Está conformado por secuencias directamente repetidas, que son como la carrilera del tren, que son iguales. Con esas no vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar con las secuencias espaciadoras que están entre cada una de esas secuencias DR. En esta región del cromosoma siempre se inserta al menos una copia de la secuencia de inserción 6110, que se encuentra también en todos los miembros del complejo tuberculosis y que es un blanco generalmente las PCRs que hacemos de diagnóstico hasta la secuencia de inserción 6110. Entonces aquí lo tenemos más grande, el locus DR, y vemos las regiones directamente repetidas que tienen un tamaño de 36 pares de bases. Como les digo, todas son iguales. La técnica se describió para identificar 43 secuencias espaciadoras, que son estas, están numeradas de la 1 a la 43. Y entonces, después de que se hace la PCR, el producto de la PCR se hibrida en una membrana comercial, donde vienen fijas las 43 secuencias espaciadoras, se va a revelar por quimioluminiscencia, y donde vemos el puntico, acá tendremos la secuencia número 1 hasta la 43, es porque está presente esa secuencia espaciadora. Entonces nos va a dar un número binario de 43 dígitos, donde 1 significa que está presente la secuencia espaciadora y 0 cuando no está presente esa secuencia espaciadora. Esto es lo que se hace. Aquí tenemos la membrana, la venden comercial, donde tiene inmovilizadas las 43 secuencias espaciadoras que hay. Luego, en sentido, digamos, perpendicular, vamos a colocar nuestros amplicones. Después de que hicimos la PCR para amplificar esa región, uno de los primers está marcado con biotina. Y luego de la hibridación se revela se agrega streptavidina peroxidasa, y con una prueba, por quimioluminiscencia, con SL se va a revelar, se coloca la membrana frente a una autorradiografía, que son como las radiografías que le toman a los pacientes iguales, se va a revelar y se va a ver entonces si están presentes o ausentes. Este es un ejemplo donde podemos ver diferentes miembros del complejo tuberculosis y cómo varían, ¿no es cierto?, dependiendo. Tenemos acá la cepa H37RB, que es la que se utiliza de control en los laboratorios. Aquí tenemos la cepa vacunal BCG, que le falta el tercer espaciador, el 9, el 16, y le falta del 39 al 43. Luego tenemos acá como ejemplo un genotipo Beijing, que se encuentra en Colombia, y que le faltan todos los primeros espaciadores, como ustedes ven. Tenemos, por ejemplo, Pinipedi. Cada uno de los miembros del complejo, ustedes ven que tienen patrones diferentes. Entonces, esta es una técnica maravillosa porque nos permite hacer eso. Fuera de eso, nos va a permitir saber los linajes a los que pertenecen los aislados de Mycobacterium tuberculosis. Y esto es lo del paciente del Hospital San Ignacio. Aquí tenemos la cepa H37RB y aquí tenemos la cepa del paciente, donde vemos, como les mostré anteriormente, que le falta el espaciador tercero, el 9, el 16 y del 39 al 43. Con eso confirmamos que era Mycobacterium tuberculosis cepa vacunal BCG. Doctora, yo quisiera hacerle una pregunta, perdón.
Esta prueba veo que puedo identificar Mycobacterium tuberculosis de la cepa Beijing. ¿Podría explicarnos algo respecto a...? El genotipo Beijing es el genotipo más virulento que circula en este momento en el mundo. Nos devolvemos un segundito. Ay, perdón. Es este que está acá de terceras. Está entrando a Colombia por el puerto de Buenaventura, donde se encuentra el foco más grande, y son bacterias que son multidrogoresistentes o extremadamente resistentes, al menos en lo que podemos determinar en Colombia. Ustedes saben que ya hay cepas también XXDR o totalmente resistentes. Aquí no lo sabemos porque no hacemos las pruebas a todos los antituberculosos que hay, pero este sí es un genotipo que está, nosotros ya lo hemos identificado en Bogotá. Y ustedes saben que el puerto de Buenaventura pues llegan muchos transportadores de todo el país, ¿cierto? Que viajan por todos los lados y seguramente va a estar en otros sitios. Lo que pasa es que en Colombia desafortunadamente no está la norma que uno le ha pedido al ministerio, le hemos pedido, ¿no? Que se tipifiquen, pues al menos en un estudio en un año, al menos el 80% de las cepas que circulan en Colombia para saber qué es lo que pasa. Hay estudios puntuales que ha hecho el Instituto Nacional, que ha hecho la CIP de Medellín, ¿cierto? Pero son estudios muy puntuales, lo que hemos hecho nosotros también en la Universidad Nacional. Entonces tenemos que en tal región hay tantos linajes que circulan, pero en Bogotá, como les cuento, ya encontramos pacientes que tienen ese genotipo Beijing y se mueren, la mayoría se mueren, porque son XDR las cepas. Entonces con esa técnica tan buena podemos determinar los 7 linajes. Tuberculosis circula en el mundo en 7 linajes. El más prevalente acá en Colombia es el linaje euroamericano, es el que más prevalece, pero encontramos muchísimos, muchísimos linajes también aquí en Colombia. Muchísimas gracias, doctora. Siguiendo con los estudios, le hicimos la prueba de sensibilidad y pues era sensible para todos nuestros antibióticos. Entonces ya aquí vamos a pasar a la revisión como tal de BCG diseminado. Entonces la BCG inicia en Francia entre 1908 y 1921, cuando Albert Calmet y Camille Guérin crearon la vacuna en Francia. Es una vacuna viva atenuada de Mycobacterium Bacillus Calmette-Guérin, pues a nombre de los que lo crearon, y que es el Mycobacterium bovis, que es lo que habíamos hablado. Lo que hacen es hacer 231 cultivos, cada uno es secuencial, uno detrás del otro, cada uno de 3 semanas, controlados para disminuir la virulencia de bovis. Y el bovis es intrínsecamente resistente a la piracinamida en estudios que se han hecho en China, que eso es muy importante pues saber. Estos son los tipos de vacuna disponibles en Latinoamérica, todas son liofilizadas y pues estas son las temperaturas que debemos guardarlas. Entonces es una vacuna replicativa, tiene una suspensión de bacilos vivos, que corresponde a una cepa de Mycobacterium bovis atenuada. Se presentan ampollas de 10, esto es para Colombia, de 10 y 20 dosis, ampolletas de 1 y 2 mililitros de diluyente, y debe mantenerse en refrigeración. Esta parte es muy importante, que es lo que está protegida a la luz. Entonces lo que está demostrado es que la luz, los rayos ultravioleta, en forma directa destruyen el 50% de los bacilos en 5 minutos y en forma indirecta en 15 minutos. Entonces es muy importante el control de estas vacunas, que se mantengan como pues, dice el proveedor. La protección adquirida por la vacuna es efectiva entre el 50 al 80% contra formas de tuberculosis infantil más graves, que es lo que nos importa, meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar, no como contra la TBC como tal. Es una dosis única en el momento del nacimiento, es muy importante que siempre es izquierda. La incidencia de tuberculosis miliar y meningitis ha disminuido significativamente desde que incluyeron la BCG en la vacunación, y Colombia lo incluyó desde los 70 en nuestro país. Entonces esto es lo que estaba hablando el doctor antes, de cómo es la cicatriz y lo que nosotros esperamos según el tiempo después de la vacunación. Entonces uno pone la vacuna, se pone y a los 15 a 30 minutos después hay una pápula, se crea una pápula, que es lo esperado. A las 2-3 semanas de vacunación ya aparece una mácula roja que se indura a la 3ª y 4ª semana. Posteriormente, entre la 4ª y 6ª semana, lo que pasa es que se vuelve eritomatosa, que es un nódulo que aumenta de 1 a 2 semanas. Después hace una úlcera que deja escapar una serosidad, que es lo que uno espera siempre. Y entre la 6ª y 12ª semana hace una costra, que finalmente termina una cicatriz queloide, que es muy importante, las características sean de menor de 10 milímetros de diámetro y que perdura para toda la vida.
Esto es un artículo que encontramos, que es muy reciente, que es la reacción cruzada con la tuberculina con la vacuna. Entonces, en el estudio que ya les voy a mostrar más adelante, demuestran que 8.5 casos por cada 100 vacunados tienen una reacción cruzada positiva con la tuberculina sin tener tuberculosis. Entonces, esto depende de la edad de vacunación, la cepa y la dosis. Entonces, la CDC a este aspecto lo que recomienda es que uno use el IGRA en personas vacunadas para aumentar la especificidad. El CDC describe que no persiste más de 10 años y que hay estudios, pero este estudio demuestra que puede incluirse hasta incluso los 55 años. Entonces, este es el estudio que les está mostrando y es lo que muestra que este es cuando uno tiene BCG, cómo se puede positivizar la tuberculina. Eso es para que todos lo tengamos en cuenta, que a veces la tuberculina puede tener falsos positivos. Entonces, ¿cuáles son los eventos adversos de esta vacuna? Entonces, el primero y el menos grave, que es la linfadenitis, que es el crecimiento de ganglios linfáticos aislados en regiones axilar, supraclavicular o cervical. El antecedente de vacunación en el mismo lado del cuerpo, es muy importante que sea de la misma lateralidad, o sea, esperamos que aquí en Colombia sean izquierdos. La ausencia de hipersensibilidad o hipertermia a nivel local, ausencia de fiebre o otros síntomas constitucionales, y la radiografía de tórax, la reacción de Monton y las pruebas en sangre no son útiles. La aspiración con aguja fina y sus exámenes citológicos sí nos corroboran el diagnóstico en casos dudosos. Entonces, estos son ejemplos. La vesigitis, que es nuestro tema. Siempre es una historia de vacunación, lo que nosotros encontramos, seguido por abscesos cutáneos y linfadenopatías, cuando no los esperamos y no hace la historia natural que ya les mostré de cicatrización. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es muy importante y por eso nosotros lo hicimos, siempre se debe comprobar la PCR en la cepa de hoy, siempre se debe hacer el diagnóstico molecular. Hay una vesigitis que ya les voy a mostrar más adelante cómo se clasifica, pero pues la de nuestro caso, que era la diseminada, son cultivos en 2 o más sitios anatómicos con gérmenes ácido alcohol resistentes, que eso lo tuvimos, lejos del sitio de inoculación. Entonces, hígado, pulmón, líquido cefalorraquídeo. En nuestro caso teníamos abdomen y tórax, que estaban lejos, entonces pues pulmón y médula ósea. Afecta a niños inmunodeficientes principalmente, pero puede afectar a niños sanos. Es muy raro, pero lo principal y la mayoría de casos que ya les voy a mostrar han sido reportados en inmunodeficiencia. Y el 70% de los niños inmunodeficientes se mueren cuando presentan vesigitis diseminada. Entonces, este es un review que hicieron con todos los casos presentados hasta el 2010 que han presentado en todo el mundo de vesigitis. Como ven, la mayoría de países muestran que tenían inmunodeficiencia con VCG, normalmente es uno. Este sí es en Francia, que tienen una corte de inmunodeficiencias que hacen al llamado con registro, y de esos 117, 10 tuvieron vesigitis. Sí, es la muestra más grande, pero la mayoría de países muestran una inmunodeficiencia con un caso de vesigitis. Es para mostrarle pues lo raro de esta enfermedad que debemos tener en cuenta. Estas son ya las imágenes. Y aquí es una clasificación de cómo vemos la vesigitis. No solo hay diseminada, también existe local, regional y distante diseminada. La diseminada ya se las definí. La local lo que muestra es un absceso en el sitio de la inyección que es mayor o igual a 10 milímetros. Como ya les había dicho, la cicatriz debería ser menor de eso. Y bueno, tiene una ulceración severa también. Los criterios para la regional son que el sitio de la vacunación está todo afectado con una supuración, agrandamiento o una fístula de los nódulos regionales. Entonces, esa es la diferencia con la linfadenitis. Aquí hay una supuración del nódulo y otras lesiones regionales. Eso lo haría regional. La distante debe ser confirmada de un sitio ipsilateral, pero lejos de donde es la inyección, y la diseminada, pues como ya la dije. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, lo que esta guía plantea es que todos los niños deben tener una historia clínica detallada que documente las lesiones, si son regionales o locales. Debe haber una aspirada con aguja fina y cultivo de las micobacterias, y es muy importante que ellos siempre se descarte la inmunodeficiencia, tanto todo el juego que nosotros y ya explicó el doctor, pero también el HIV, es muy importante. En los niños inmunocomprometidos, dado que la mayoría de niños se presentan inmunocomprometidos, necesitan una radiografía de tórax, los lavados gástricos, un cultivo de micobacterias, el recuento que ya explicamos con HIV, un cuadro hemático y las funciones hepáticas de base. Y al final, pues lo que ellos dicen es que si uno tiene una sospecha de una diseminada o distante, uno debe hacer una aspirada de médula ósea, como en nuestro caso que fue positivo, un cultivo de micobacterias
una ultrasonografía abdominal para ver otras linfadenopatías que no se ven en el examen físico, una radiografía si la osteitis se sospecha y las investigaciones según cada caso clínico y según cada sintomatología. El tratamiento antituberculosis. Para la diseminada debe hacerse también pues, la iniciación para típicos y hay una postura de la OMS de cuándo vacunar y cuándo no vacunar. Es porque es muy importante, porque después de todo esto pues el artículo concluye diciendo que es muy importante saber que aunque esto es muy grave, es raro y la posición de ellos es, pues hay 4 escenarios que ellos ponen. El primero es si el niño nace con una mamá que no sabemos su estado de HIV. Entonces, el beneficio de la vacuna de BCG es mucho más grande que los riesgos. Entonces, el niño debe ser vacunado. El segundo caso es el niño del cual la infección de HIV no se conoce, que no muestra signos de VIH, pero son nacidos de madres que se saben que sí están infectadas con VIH. Y normalmente para esos niños los beneficios de ser vacunados contra la BCG superan los riesgos y deberían vacunarse teniendo en cuenta los factores locales, porque si el niño también ya tiene más desnutrición, más otras cosas, pues son específicos en tengan en cuenta los factores locales. El tercer escenario es el niño que está infectado con VIH sin signos de infección de VIH, entonces acá ya los riesgos son más grandes que los beneficios y no debe ser vacunado. Y finalmente los niños que no se sabe si tienen VIH, pero tienen signos, los riesgos son muchísimo más grandes y también se debe contraindicar la vacuna. Pero esos son los únicos casos en que uno debe contraindicar vacuna. Este es uno de los algoritmos que me parece que resume mejor para todos, lo condensa entre el manejo de la extrarregional y la locorregional, ya sabiendo las definiciones. Entonces, cuando ustedes encuentran una afección local, que es un absceso en el lugar de inyección o cicatriz notable, lo que deben hacer es una anamnesis, examen físico, verificar para clínicos maternos, el VIH específicamente, verlos completos, primero y tercer trimestre, y imágenes de ecografía de tejidos blandos, igual que la regional. Si la anamnesis que ustedes realizaron no es sugestiva, el examen físico es normal y hay una buena progresión postestatural, es un madre-hijo VIH negativo y la ecografía de tejidos blandos es normal, den un tratamiento que es observar. Tiene bajo riesgo, interconsulte con cirugía e infectología pediátrica. Solo considere tratamiento quirúrgico si el nódulo persiste 3 meses después, entonces usted debe controlarlo idealmente mensualmente. Si hay un aumento rápido del tamaño, que esto es un signo de alarma que ustedes le deben dar a la mamá, si tiene fístula o absceso en el lugar distinto a la inyección, ese es el manejo propuesto. Y en la extrarregional, que es la distante, entonces pues acá están la extrarregional, que es la misma distante de antes, y la diseminada. Los estudios que debemos hacer son la anamnesis y el examen físico. Ellos proponen la tuberculina, laboratorios que deben incluir siempre hemograma, VIH, función inmunológica, entonces es lo que ya explicó todo el doctor para el estudio de inmunodeficiencia, dado pues como la interrelación que tienen estas patologías, verificar los paraclínicos maternos y si hay alta sospecha, investigar alteraciones del eje interleuquina 2 e interferón gamma. Imágenes, radiografía de tórax, ecografía, exámenes, pues según el órgano y sistema involucrado. Los hemocultivos, el PCR para Mycobacterium bovis, siempre lo resaltan en todos los artículos, es muy importante tanto para la epidemiología como para su tratamiento. Y aquí siempre se deben dar más de 4 antituberculosos, por lo menos 4. Aquí, ¿por qué ponen más de 4? Porque uno también debería cubrir atípicos hasta que no demuestre que no es un atípico. Por 2 meses o hasta descartar la TB. ¿Por qué ponen 2 meses? Porque usualmente las pruebas de microbiología y todos los exámenes suelen durar todo eso. Y considerarle un interferón gamma. Considerar tratamiento quirúrgico si persiste más de 3 meses, con aumento rápido, fístula, absceso en el lugar de la inyección. Muchas gracias. Bueno, yo entonces acá, pues para así como una forma para complementar, nosotros en el programa de niños de hijos de mamás con infección por el virus del VIH, pues de entrada hasta no conocer el estado del niño si está negativo o no, pues tenemos la indicación y la recomendación de no aplicar la vacuna contra la BCG. Lo que hacemos en nuestro hospital es que hacemos las PCRs de virus del VIH en los niños expuestos, se clasifican por riesgo, se hace la primera PCR al mes, la segunda PCR a los 4 meses, y si nosotros tenemos la PCR de los 4 meses, que según lineamientos del país
con esa ya lo puede descartar como negativo, entonces damos el aval para colocar la vacuna de la BCG. Entonces nuestros niños del programa que han sido descartados de infección por virus del VIH, transmisión madre a hijo, pues tienen aplicada la vacuna de la BCG más o menos entre el 4º y el 5º mes de edad, cuando tenemos el reporte de la segunda PCR. Digamos que no, algo que, haciendo un paréntesis y continuando con esa, con esa idea al respecto del VIH materno, el paréntesis súper importante es que recordemos que es vital poder diagnosticar a las mamás que tienen VIH positivo durante el embarazo. O sea, realmente la diferencia es entre 0,07% de riesgo de enfermedad si nosotros podemos implementar toda la estrategia de prevención vertical en una mujer embarazada contra un porcentaje que se nos eleva por encima del 50% si además recibe leche materna. Entonces realmente es algo que es muy importante y que se sale de las manos pues de los hospitales de tercer y cuarto nivel en su mayoría, ¿sí? Y es una gran responsabilidad de todos, en especial en los primeros respondedores, que son los primeros y segundos niveles de atención. Entonces es muy importante ese diagnóstico de VIH. Lo segundo es que pues nuestros lineamientos colombianos nos permiten tener un escenario en el que en este momento prácticamente no nace ningún niño sin que tengamos al menos una prueba rápida periparto. Y entonces siempre pensar en que por sobre todas las cosas en ese control prenatal debemos siempre pensar en VIH y debemos quitarnos todos los estigmas que pueda haber alrededor de las mujeres. Entonces es que es por el estrato, por la profesión, por lo que sea, entonces no necesita una prueba de VIH, no. Hay que ser completamente transversales y al 100% de las mujeres hacerles la prueba, porque es esa la diferencia. El VIH debe desaparecer de la población pediátrica si logramos implementar bien la estrategia de transmisión vertical del VIH. Va a desaparecer del mundo en los niños si logramos ser absolutamente juiciosos con ese control prenatal. Y obviamente, como ya en todas nuestras mamás vamos a saber su estatus de VIH, pues nos es muy fácil determinar si es candidato o no a vacuna de BCG. Hay algunas situaciones donde yo puedo como sospechar que este niño de pronto no le debo colocar la vacuna de la BCG al recién nacido, y es, por ejemplo, se ve más en los hospitales como la cardioinfantil o los hospitales que son de remisión o de atención de manejo quirúrgico de cardiopatías congénitas. Entonces, una de las inmunodeficiencias que está relacionada con infección diseminada por BCG y que nosotros podemos estar vacunando al niño es el DiGeorge. Entonces ahí tengo que estar atento pues a defectos troncoconales y de la línea media de la cara en relación con la sospecha del DiGeorge, y de pronto en esos niños retrasar la aplicación de la BCG. Entre tanto, yo tengo el estudio por biología molecular de genética del diagnóstico de la exclusión del DiGeorge. Buenas noches, Juan Carlos. Muy interesante. Yo quería preguntarte con respecto a la inmunodeficiencia, o sea, diga el niño cómo está, en qué fase de tratamiento, cómo va, y con respecto al tratamiento, qué tratamiento recibe y qué propuestas de tratamiento se han planteado para el manejo de la inmunodeficiencia de base, y en qué momento sería adecuado hacerlo o qué han considerado. Bueno, el niño evolucionó grave, no, pues llegó muy mal, entonces iniciamos el tratamiento tetraconjugado con claritromicina. El reporte nos llegó como unas 2 semanas antes del desenlace fatal y él falleció, y no tuvimos tiempo de hacer el estudio de molecular de la inmunodeficiencia. Quedamos como por clínica como una inmunodeficiencia combinada severa. Recibió dosis altas de inmunoglobulinas más el tetraconjugado con claritro. Bueno, pues después de identificar el agente etiológico del cuadro clínico del paciente, ¿ustedes como médicos decidieron intervenir de alguna manera a la familia? Pues lo que sucede es que ahí no tendrías que hacer ninguna intervención en la familia. Ya. Como es una cepa atenuada y se usa para vacunar,
esta cepa no te va a ocasionar problemas dentro de la familia en relación con que vaya a tener una BCGitis diseminada otro miembro de la familia o una infección por el Mycobacterium bovis vacuna, BCG. Entonces, pues en este escenario justo no hay que hacer ninguna intervención porque el riesgo es cuando tú le colocas una vacuna viva a un paciente inmunocompetente que puede pasar a virulento, en ese inmunocomprometido que puede pasar a virulento, que fue lo que sucedió con este niño. ¿Alguna otra pregunta o observación? Una preguntita. Aquí en Colombia, ¿cuál es la frecuencia de esto? Esto es muy raro, ¿sí? ¿Se ha visto otros casos reportados, digamos, en los últimos años de esto? Pues nosotros es el primero que tenemos. En la cardioinfantil, pues también la doctora Marta Álvarez ha reportado, y en el OMI. En este momento tenemos uno y el año pasado tuvimos dos niños. Lo que pasa es que la mortalidad, lo que tú dices, es altísima, porque son inmunodeficiencias combinadas severas que hacen BCG-osis diseminada y pues en su gran mayoría fallecen nada más porque el diagnóstico es tardío. O sea, el pronóstico de un niño cuando ya llega, lo decían, 70% de mortalidad, cuando llega con una infección diseminada por Mycobacterium es muy malo. Y generalmente eso es lo que lo lleva a uno al diagnóstico. O sea, el niño llega con las xenopatías, con la fiebre, con la infección oportunista y a partir de ahí es que se busca y se diagnostica la inmunodeficiencia. Ahorita tenemos uno y el año pasado tuvimos otro. Hemos tenido 3 en lo que yo recuerdo. Y Juan Carlos y también Marta ha reportado. Sí, no es tan infrecuente. Sí, infortunadamente, bueno, en Roosevelt tuvimos este año un caso de un niño con una inmunodeficiencia combinada severa. Digamos que sí, efectivamente no es frecuente esta inmunodeficiencia, pero infortunadamente cuando se hace el diagnóstico se hace cuando ya tiene muchas complicaciones, ¿sí? Muchas complicaciones en ocasiones derivadas no solamente por la vacuna de BCG, en el caso particular del niño que tuvimos en el Instituto Roosevelt, después de la vacunación con rotavirus, el niño empezó con una diarrea terrible, con una pérdida de peso tremenda, y ahí fue cuando se empezó el estudio de, bueno, ¿por qué este niño tiene una diarrea? Sí, pues sí, es cierto, la vacuna de rotavirus puede producir algo de diarrea, pero no hasta ese punto, y ahí fue cuando enfocamos el estudio y descubrimos que tenía una inmunodeficiencia combinada severa. El diagnóstico, infortunadamente, aquí es tardío y como lo decía el doctor Germán, pues muchas veces se hace cuando el paciente está muy complicado. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted en su laboratorio con qué frecuencia recibe muestras para este tipo de estudios? Muy poca, recibimos más para hacer genotype, para detectar resistencia, pero para esto sí muy poco. Sí. Realmente una de las cosas que digamos que más rescatamos de este caso es que definitivamente tenemos que cada vez más pensar en los signos de alarma de inmunodeficiencia para que podamos ser mucho más tempranos en el diagnóstico. Este es un niño que vemos a los 5 meses de vida, pero realmente desde los 2 meses había permanecido hospitalizado en diferentes instituciones y como vimos desde esa anamnesis de los antecedentes ya podíamos empezar a ir encontrando signos de alarma de inmunodeficiencia. Entonces es como una invitación a ser muy juiciosos con ese interrogatorio, desde el interrogatorio de los detalles del control prenatal, de la caída del cordón y obviamente de todo lo que les ha pasado. Y lo otro que recordemos que no solo las infecciones enmarcan los signos de alarma de inmunodeficiencias, sino que vamos a tener otro tipo de patologías que implican una alteración de la inmunidad. Cada vez más pues entendemos cómo todas las enfermedades reumatológicas, autoinflamatorias, oncológicas, pues están también, tienen en el fondo también una alteración inmunológica importante. Entonces, más allá de solo darle el tratamiento a una enfermedad infecciosa específica, tenemos que mirar a ese niño pues en todo su contexto y además tener muy presentes sus antecedentes y tratar de ligarlos a ese niño que tenemos en ese momento enfrente para mirar si realmente está dentro de lo que esperamos o si debemos pensar un poco más allá y poder ir intentando encontrar estas patologías un poco más temprano, sabiendo que más del 60% de ellas son una inmunodeficiencia muy leve, como decía Juan, que es el déficit de hipo-IgA,
que únicamente va a tener tratamiento en muy pocos escenarios, que va a ser cuando o estamos muy sintomáticos o adicionalmente tenemos una hipo-IgG2 sumado al defecto de hipo-IgA con suplencia de inmunoglobulina. Pero pues el escenario de nuestro paciente realmente, además de la inmunoglobulina que ya la estaba recibiendo, pues la expectativa con él era poderlo sacar adelante de su evento infeccioso para realmente ponerlo en un escenario pretrasplante, que es realmente lo que necesitaba para poder sobrevivir. Si estos pacientes con este tipo de inmunodeficiencia van a sobrevivir es únicamente con el trasplante, y si no se logran estabilizar antes del año de vida, definitivamente la mortalidad va a ser prácticamente del 100%. Yo ahorita te quería hacer una pregunta. ¿En el laboratorio de microbiología hay alguna forma de diferenciar Mycobacterium bovis de tuberculosis? En el laboratorio básico, no. Efectivamente, llamar a la doctora Marta, mandarle la cepa para que le haga eso. De resto, no. O sea, ni por coloración, ni el cultivo, ni lo que vimos de la prueba rápida de inmunocromatografía, no. Es complejo y hasta ahí llegamos. Gracias. Hay dos pruebas fenotípicas, pero ya casi no se hacen en ningún lado, que son la niacina y la reducción de nitratos a nitritos, que son negativas en bovis, positivas en el resto de miembros del complejo. Pero ya como están las pruebas inmunocromatográficas, pues ya todo el mundo hace, porque es mucho más fácil que hacer pruebas bioquímicas. Pero estas dos pruebas también diferencian. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, muchísimas gracias por haber venido.